most glorious Lord, you sent your Son from heaven to Amigos, muy buenas noches. Qué bueno tenerlos aquí. Y a todos ustedes también allá en casa. Sí, este es María Visión. Y sí, este es Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Aunque veas un poquito diferente el set el día de hoy, aunque la escenografía nos haya cambiado y ahora sea un mucho más grande, estás en el mismo lugar. Son las 10 de la noche y estamos listos para entablar esta aventura, esta conversación, para conocer las razones de nuestra fe, para saber esas razones que nos dan esperanza de ser católicos, todo aquello que aumenta nuestro creer en este pueblo cristiano que camina en Latinoamérica. El día de hoy estamos en Colima, capital, Colima, México, en el occidente del país, muy cerca del Océano Pacífico. Para todos ustedes que nos ven más allá de las fronteras de nuestro país, aquí es donde estamos hoy. Para ser más específicos, estamos a los pies de la iglesia de San Felipe de Jesús, que nos dice el padre Oscar Llamas, párroco de aquí, es la primera parroquia de esta ciudad de Colima. Imagínense dónde estamos, en el corazón no únicamente geográfico, sino en el corazón de la fe de este pueblo colimense que el día de hoy ha abierto los brazos a María Visión para transmitir totalmente en vivo para todo el continente americano desde aquí, desde su casa. Y ya que estamos en esto, pues yo quiero aprovechar también para dar la bienvenida no únicamente a ustedes que están en sus hogares, sino a todo este público bello. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, gracias por soportar el sereno, muchísimas gracias. Vamos a compartir un momento agradable llenándonos de la palabra de Dios y sobre todo tratando de profundizar un poquito. Que el Señor nos conceda el día de hoy la gracia de profundizar un poquito nuestra fe y llegar a conocer las razones de nuestra esperanza, ¿sí? Pero antes que eso, yo quisiera preguntarles, aunque no me respondan así en voz alta, y también a ti que estás en casa. El programa, tú lo conoces, se llama Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Pero tal vez es la primera vez que tú nos ves, o tal vez, como muchos de ustedes, sea la primera vez que escuchan esta palabra. ¿Qué es la apologética? Y eso es precisamente como quiero iniciar el programa del día de hoy. Quiero decirles y compartir con ustedes qué es esto de la apologética que nos apasiona tanto a muchos de nosotros y que de pronto, pues, no conocemos. Para esto voy a referirme a la palabra de Dios. Y voy a ir a la epístola de Pedro, a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, ¿sí? Para ustedes que están en casa, los invito, ya saben, este es un programa donde debes tener la Biblia a la mano, ve por ella. Y los que estén aquí, ahora compartiendo por ahí, veo que algunos tienen una Biblia, bueno, vayan, primera de Pedro 3:15, y ahí vamos a encontrar qué es la apologética. Para los que no traen Biblia, y si tú en tu casa no la tienes a la mano, te lo voy a proclamar textualmente. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Den culto al Señor Cristo en sus corazones y estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Lo voy a repetir. Den culto al Señor Cristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razones de su esperanza. Palabra de Dios. Pedro, el primer papa, nos lo puso muy claro a todos nosotros aquí. Hay que estar siempre listos para darle respuesta a todo el que nos pida las razones de nuestra fe. Y nosotros hay que reconocerlo, como pueblo católico muchas veces no conocemos los fundamentos de nuestra fe. Y es por eso que cuando nos viene a cuestionar algún protestante, alguien de una secta, de los que tocan a la puerta con Biblia en la mano, nos dejamos sorprender porque no conocemos lo que creemos y no conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Pedro, el primer papa, nos exhorta, nos invita a que conozcamos las razones de esa esperanza. Y esa es la justificación de este programa. Tú que ya nos has visto anteriormente lo sabes. Este programa es para eso, para conocer las bases de nuestra fe. Y para caminar en esta vida que cada día nos tiene que llevar más a conocer al Señor Jesús. Una vez que hemos visto qué es esto de la apologética, pues me gustaría que entráramos ya de lleno al tema del día de hoy. ¿Sí? Nosotros cada semana tenemos un tema diferente. Tú ya lo sabes, hemos tratado acerca de la divinidad de Cristo, hemos tratado acerca de abusos litúrgicos, hemos tratado también acerca de cuestiones de la Biblia. ¿Cómo puedes tú saber que es inspirada? El día de hoy el tema, y este es el título y se los comparto a todos ustedes que están con nosotros, el tema del día de hoy es ¿quién es la Inmaculada Concepción? ¿Quién es la Inmaculada Concepción? Así, tal cual.
De pronto tal vez ustedes notarán que el tema no dice qué es la Inmaculada Concepción, sino dice quién es. Cuando yo utilizo el quién, lo estoy haciendo más personal. Estoy haciendo alusión que me estoy refiriendo a una persona, ¿sí? Y precisamente la Inmaculada Concepción, más que ser un dogma, más que ser una definición que nos propone la Iglesia, la Inmaculada Concepción es una persona. Yo estoy seguro que todos ustedes ya saben qué persona es esta, ¿sí? Y si no, por lo menos se lo están imaginando. Pero si no se lo están imaginando y no saben quién es, se los voy a decir. Pero para decírselo, se los voy a contar en una historia. Hace 150 años, para ser más exactos, el 11 de febrero de 1858, en un pequeño pueblito en Francia, en Lourdes, en una gruta, en una caverna, en una cuevita, como le decimos aquí en México, una señora muy bella y reluciente, resplandeciente, se le apareció a una muchachita muy humilde, a una muchachita que era campesina, era pastorcita, que no tenía muchos estudios, pero que sin embargo tenía una vida interior, una vida de fe muy viva, era muy piadosa. Y esta señora, a lo largo de una serie de apariciones que tuvieron lugar en Lourdes, Francia, hace 150 años, en una de esas apariciones, la señora le reveló a esta niña quién era. Porque la niña le preguntaba, le decía, dime quién eres, porque me están preguntando las demás personas cuando yo les platico de ti. Pues la señora se dignó a contestarle y le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Así le respondió. No le dijo, a mí me llaman la Inmaculada Concepción. No le dijo, yo fui concebida inmaculadamente. No. Dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Estas apariciones nosotros las conocemos hasta el día de hoy porque Lourdes ahora es un lugar muy famoso y existen muchísimas peregrinaciones a lo largo de todo el año en Francia, ¿sí? Es un lugar conocidísimo en toda la iglesia, es una aparición mucho más que reconocida por parte de la jerarquía católica. Y este lugar en Lourdes, lo que llama más la atención, más allá de las apariciones y que la señora, la Virgen, se le revela a Santa Bernardita como la Inmaculada Concepción, lo que es más maravilloso acerca de este hecho es que 4 años antes, y vean cómo es de curioso, cómo es de divertido Dios, 4 años antes apenas de las apariciones, en 1854 para ser más exactos, el Papa Pío IX, que es el Papa 255 de la Iglesia, como un dato curioso, el Papa 255, ahora el Papa Benedicto es el 265, el Papa Pío IX, 4 años antes, para ser específicos, el 8 de diciembre de 1854, había pronunciado infaliblemente, había declarado infaliblemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Nosotros sabemos como católicos que existen 4 dogmas marianos, ¿sí? La siempre virginidad de María, la maternidad divina de María, su Inmaculada Concepción y su asunción al cielo. Pues en 1854 el Papa Pío IX pronunció este dogma y 4 años después, y es aquí donde entra esa casualidad que no es una casualidad, para Dios no hay casualidades, 4 años después el cielo, Dios nos manda desde el cielo a su madre para que ratifique este dogma que el Papa había pronunciado en la tierra. E inmediatamente se me vienen a la mente aquellas palabras de Jesús a San Pedro, donde le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. ¿Recuerdan ese pasaje? Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 20. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. El Papa Pío IX ató con un pronunciamiento infalible el dogma de la Inmaculada Concepción. Y 4 años después, el cielo ratifica lo que el Papa había atado aquí en la tierra. Nuestra Señora le dice a Santa Bernardita, yo soy la Inmaculada Concepción. Este es el tema que queremos compartir el día de hoy. Este es el tema que vamos a estar recorriendo con la gracia de Dios, que nos puede abrir el entendimiento y nuestros corazones. Vamos a tratar de profundizar un poco para llegar a entenderlo, para llegar a vivirlo mejor. Por ahí nos dicen que nadie ama lo que no conoce. Si queremos realmente amar nuestra fe, amar nuestra religión, amar muchísimo más a Dios y amar muchísimo más a su Madre Santísima, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerla muchísimo más. Y es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Si ustedes, con el favor de su atención, se quedan, ya sea en su casa, ya sea aquí, para tratar los siguientes minutos de ver esto.
Vamos a ir a un corte, estamos en vivo, ustedes no se me vayan, por favor, quédense aquí con nosotros. Para las personas que están en su casa, vamos a un corte. Pero antes de eso, yo quiero invitarlos, bueno, ustedes aquí ahora no tienen la posibilidad del internet, pero las personas que nos están viendo a través de la señal de Mariavisión en cualquier parte del mundo saben que tenemos un correo electrónico en este programa. Y este correo electrónico es apologetica@mariavision.com. Los que están aquí también anótenlo, porque de pronto querrán enviar una pregunta después. apologetica@mariavision.com. Ahí nos puedes enviar cualquier pregunta que tú tengas, haremos el mejor de nuestros esfuerzos para respondértela. Te garantizo que no tenemos todas las respuestas, pero también te garantizo que las buscamos y sabemos dónde buscarlas, ¿sí? Apunta ese email, en el corte aparecerán los teléfonos en tu pantalla para que nos llames. Estamos en Colima, pero hasta acá vamos a recibir tus llamadas y te vamos a mandar los saludos, ¿sí? Vamos a un corte, regresamos. El tema de hoy, ¿quién es la Inmaculada Concepción? Quédate con nosotros. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth. Este es el lugar desde el que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro de Colima, aquí en una rinconada a un costado del templo de San Felipe de Jesús, donde esta placa conmemorativa nos hace saber que aquí también estuvo don Miguel Hidalgo y Costilla, aquel luchador de la independencia de México. Para todos aquellos hermanos que nos ven más allá de las fronteras mexicanas, pues este es el lugar donde estamos, ¿eh? Ustedes ya lo han visto, estamos ahora en un lugar diferente al estudio que ustedes están habituados a ver. Estamos en Colima, capital, compartiendo el tema ¿quién es la Inmaculada Concepción? Si le acabas de prender a tu televisión, ve por tu Biblia. Sí, este es el programa de apologética, solo que hoy cambiamos un poquito. Pero ve por la Biblia, estamos hablando de quién es la Inmaculada Concepción. Y vamos a entrar de lleno al tema. Ahorita, qué bueno que se quedaron también ustedes, no nomás los de la televisión. Gracias por seguir aquí. En el bloque anterior veíamos cómo el Papa Pío IX en 1854 pronunció infaliblemente un dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y cómo 4 años después, el cielo nos mandó una señal y la Virgen María visitó en Francia a una pastorcita y le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿sí? Pero de pronto el tema, el concepto, pues nos puede seguir causando ruido, vamos a aceptarlo. La palabra Inmaculada y la palabra Concepción muchas veces no son comprendidas por nosotros, ¿sí? Y para empezar a entender esto, vamos a iniciar por un punto muy sencillo. ¿Qué es un dogma? Cuando yo digo que el Papa Pío IX pronunció este dogma, de pronto nosotros podemos caer en el error de pensar que un dogma es aquello para lo cual no tenemos explicaciones, para lo cual no tenemos razones y que simplemente así me lo enseñan, así lo tengo que creer. Vamos a ser honestos, inclusive en muchas de nuestras clases del catecismo cuando éramos pequeños, preparándonos para la primera comunión, nuestra catequista de muy buena voluntad le hacíamos alguna pregunta, porque nunca falta el niño preguntón. Yo era uno de ellos, lo reconozco, que hace las preguntas incómodas y que de pronto pues la maestra no sabe la respuesta y nos dice, bueno, es un dogma, hay que creerlo. Y muchas veces de ahí nos escudamos los católicos, ¿a poco no? Nos escudamos en que algo es dogma y que hay que creerlo, aunque no tengamos realmente conocimiento de qué se trata. Pero un dogma realmente no es eso. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, antes de ser nombrado Papa, ayudó a la Congregación de la Doctrina de la Fe y a la Comisión Teológica Internacional a redactar un folleto, un libro que se llama Acerca de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Y ahí nos mencionaba que un dogma no es otra cosa más que la correcta interpretación de la Escritura. Así de sencillo. Un dogma es la correcta interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios. Y un dogma en muchas ocasiones encierra un misterio de fe. Pero un misterio, no quiero que se me confundan tampoco, un misterio no es algo sobre lo cual no puedo entenderlo nada, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, que Dios es un misterio, eso no significa que yo no pueda conocer nada acerca de Dios, porque sabemos mucho de Dios, ¿o no? Cuando yo digo que Dios es un misterio, significa que no lo puedo entender todo acerca de Dios,
pero sí hay mucho que lo puedo entender y hay mucho que puedo conocer. Pues un misterio de fe es precisamente eso. Algo de lo cual no lo puedo saber todo, pero de lo cual, sin embargo, sí puedo saber mucho mediante el estudio, mediante la oración, mediante la reflexión. Entonces eso es un dogma y así se une a un misterio. Un dogma es la correcta interpretación de la Escritura y es algo de lo cual tal vez no lo puedo comprender todo, pero de lo cual sí puedo comprender mucho. Y empecemos por ahí. Vamos a hablar de la Inmaculada Concepción, que ya dijimos, es una persona, es María misma, ¿sí? Es María que se nos presenta desde toda la historia cristiana y hasta el día de hoy para llevarnos a Jesucristo. Continuemos. De pronto, yo esperaría que entre los aquí presentes o entre los que están en su casa, empezaran algunos de ustedes a preguntarse, bueno, ¿y qué diferencia o qué problema si yo creo por pura fe y otros no creen? Porque ustedes saben que hay cristianos en el mundo que no son católicos, protestantes de alguna secta, y que ellos no creen en ninguna de las cosas que nosotros creemos acerca de María. Y ustedes, espero que alguno de ustedes realmente se esté preguntando, bueno, ¿qué problema? Si yo quiero creer por la fe aunque no lo entienda y otros no quieren creer, pues cada quien su vida, ¿no? Sin embargo, yo me voy a atrever a decirles que sí podría haber algún problema. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 38, Jesucristo exhorta a sus interlocutores, pero mediante la palabra de Dios, que es viva y eficaz, también nos exhorta a nosotros a conocer la verdad. ¿Sí? Juan 8:38 nos dice, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. La verdad os hará libres. ¿Sí? Cuando yo quiero preguntarme interiormente, bueno, ¿qué diferencia o qué problema si uno quiere creer y otro no quiere creer? Estamos huyendo de la verdad. Estamos siendo irresponsables ante la verdad. Y si no quiero yo buscar la verdad, corro el grave riesgo de ser un esclavo de la ignorancia. Porque Jesucristo mismo nos lo dijo, la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Y aunado a esto, cuando queremos investigar la verdad acerca de un tema católico como el día de hoy, ¿quién es la Inmaculada Concepción?, nos encontramos ante una gran variedad de opiniones de gente fuera de la Iglesia Católica que viene y quiere atacar nuestra fe y quiere debilitarla y quiere sacarnos de esta fe católica que nos fue transmitida, que ha sido preservada para nosotros durante los últimos 20 siglos. Y hay personas que con Biblia en la mano se dicen tener la verdad y vienen a querer confundirnos, ¿sí? Pero hay que recordar también que la misma Escritura nos lo advierte en muchísimos pasajes, que existen lobos vestidos de ovejas, que vienen y quieren devorar a las ovejas del rebaño, ¿sí? Hay que recordar también lo que nos dice Mateo 15:14, donde Jesucristo nos advierte que existen ciegos que son guías de otros ciegos. Y por ahí alguien recuerde que dice ese pasaje. ¿Qué pasa si un ciego guía a otro ciego? ¿Qué sucede? Padre, díganos. Ambos caen al hoyo, ambos caen en el pozo, ambos se van a la fosa. Si un ciego guía a otro ciego, pues es muy posible, casi seguro, que los dos se van a caer y los dos van a estar en el error. Entonces nosotros hay que investigar esa verdad para no dejarnos guiar por alguien que probablemente esté más ciego que nosotros, ¿sí? Hay que buscar esa verdad para ser libres. Ahora, voy a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica. A lo largo de los programas de apologética, ustedes que nos han seguido con el favor de su atención, sabrán desde su casa que siempre les recomiendo yo a todos que tengan esto en su casa. El Catecismo de la Iglesia Católica es una herramienta indispensable. Indispensable para todo aquel que quiera conocer su fe, que quiera profundizarla, que quiera crecer en el amor a Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver el párrafo 491, ¿sí? Por aquí, no sé si alguien lo traiga. Los invito, si no, tú en tu casa, ve al párrafo 491 del Catecismo. Y aquí nos habla un poquito acerca de ese pronunciamiento infalible que hizo el Papa Pío IX. Y nos explica qué es esto de Inmaculada. Lo voy a leer. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. No se me confundan, yo sé que estuvo un poco largo, pero voy a rescatar lo más interesante para nuestro programa. Dice,
fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Esto es lo que nos decía el Papa Pío IX acerca de la Inmaculada Concepción. Y es ahí donde iniciamos también nosotros. La mancha del pecado original, nosotros sabemos, es ese basurita, por así decirlo, en nuestra alma con la cual todos nacemos y que es producto del pecado de nuestros padres, de Adán y Eva. Hay que recordar el Génesis, los primeros 3 capítulos, en específico el capítulo 3, versículos del 1 al 7, donde vemos cómo la serpiente, que es Satanás, el diablo, hace su entrada en el jardín del Edén y seduce a Eva y a Adán y los lleva, los invita y ellos aceptan esa invitación a caer en el pecado. Desde ese momento y en adelante, todo el género humano hemos nacido con esa mancha que nosotros en la teología cristiana le llamamos el pecado original. Es una mancha. Ahora, cuando yo hablo del término inmaculada, ¿sí?, hay que conocer un poquito de latín. Sí, no hay que ser un experto ni nada, un poquito solamente. En latín, el término inmaculada significa precisamente sin mancha, ¿sí? Maculada o maculata en latín significa mancha, por lo tanto inmaculada significa sin mancha. Es decir, María, como nos decía el Papa Pío IX, fue desde el instante de su concepción preservada de toda mancha de pecado. Y ojo aquí, aquí viene de pronto otra cuestión bien interesante. Desde el instante de su concepción, ¿sí? ¿Por qué es relevante esto en el día de hoy? Porque esto fue proclamado como un dogma desde 1854. Fue ratificado por la Virgen de Lourdes en 1858. Sin embargo, eso no significa que se haya inventado apenas en el siglo XIX. Esto es algo que los cristianos venían creyendo desde siglos atrás. Para hacerles una mención muy breve, les voy a decir que en el año 325, en un concilio que fue en Nicea, la Iglesia definió que Jesucristo era de condición divina. Eso no significa que hasta ese año la Iglesia inventó eso o que hasta ese año la Iglesia empezó a creer eso, no. Los cristianos siempre creyeron que Cristo era de condición divina, pero cuando alguien vino queriendo atacar esa creencia, queriendo derrumbar esa creencia, se hizo necesario que la Iglesia saliera a defenderla. Es por eso que también la Inmaculada Concepción era creída desde mucho tiempo antes, era creída desde los primeros siglos, pero nunca nadie retó esta creencia de la Iglesia, nunca nadie la atacó. Es cuando empieza a atacarse una creencia, es cuando empieza a tambalear por ahí la fe del pueblo, o es cuando un papa considera que el pueblo se serviría, se fortalecería de ver reforzada una de estas creencias, cuando se hace necesario un pronunciamiento infalible, ¿sí? Voy a regresar entonces al punto anterior. Inmaculada significa sin mancha. Eso es lo único que significa. Y les hacía yo mención a Génesis, a los primeros 3 capítulos. De nuevo te voy a invitar a que vayas por tu Biblia, ahí en casa, los que tienen aquí también, y vamos a Génesis capítulo 3. En específico quiero que vayamos al versículo 15, ¿sí? Y en el versículo 15 nos vamos a encontrar que es justo después de la caída, del relato que nosotros conocemos como la caída de Adán y Eva, donde vamos a ver cómo Dios mismo no abandona al género humano, sino que nos da una esperanza. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le está hablando a la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú atacarás su talón. Palabra de Dios. Este pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, es lo que los padres de la iglesia llamaban el protoevangelio. Protoevangelio significa el primer evangelio. Ellos veían en este versículo de la Escritura una prefiguración, un anuncio anticipado de la buena nueva, que eso significa evangelio, la buena nueva de la salvación que iba a traer Jesucristo a todo el género humano. Justo después de la caída, vean cómo Dios, un padre antes que un juez, un padre amoroso antes que un juez que no tiene compasión, Dios mismo siendo padre amoroso, inmediatamente después de que sus hijos se han equivocado, en lugar de dejarlos en el piso, en lugar de dejarlos en el lodo, en lugar de dejarlos en el polvo del pecado original, viene y les hace una promesa. Le dice que mediante la descendencia de la mujer,
la serpiente, el demonio, el maligno será derrotado. Y dice así: mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer. Este término mujer es bien interesante, porque los primeros padres de la iglesia también veían en este término una prefiguración de María también. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? No es que los padres de la iglesia estuvieran inventando. Yo te quiero invitar a que ahora, de estar en Génesis al inicio de la Biblia, vayas a casi el final de la Biblia, que vayas al Evangelio de Juan. En específico, quiero que vayas a aquel pasaje de las bodas de Caná, que lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 4, y que vayas también a Juan capítulo 19, versículo 26. En estos dos pasajes es bien interesante cómo vamos a encontrar siempre a Jesucristo refiriéndose a María, pero Jesucristo no se refiere a ella como María. Vamos a encontrar que cada vez que en el Evangelio de Juan nuestro Señor está hablándole a su madre, le dice no María, no le dice madre, sino le dice mujer. ¿Ustedes creen que es casualidad? Nosotros que sabemos que la Escritura es palabra de Dios, escrita por autores humanos, inspirados por la acción del Espíritu Santo, sabemos que nada es casualidad de lo que aquí está escrito. Y Juan nos muestra cómo Jesucristo se dirigía a María como mujer. En las bodas de Caná le dice: mujer, ¿a ti qué? Si se les acaba el vino, déjame en paz, todavía no es mi hora. En Juan capítulo 19, versículo 26, encontramos a Jesús en la cruz. En la cruz, en uno de sus momentos más cruciales para lo que vino a este mundo, para morir por nosotros. ¿Ustedes creen que Jesús en la cruz iba a tomarse la molestia de decir palabras que no tuvieran un profundo significado? Aprovechando los últimos instantes de su aliento, ¿Jesucristo iba a decir algo que no tuviera relevancia? Pues claro que no. En la cruz vemos a María al pie de esa cruz y Jesucristo le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Sí? Con esta idea quiero dejarlos a ustedes ahí en casa, que mantengan el interés, que mantengan por aquí un poquito la atención, que regresemos después de un corte y vamos a ver qué relevancia tiene esto. Qué relevancia tiene que Jesús le llame a María mujer y que en el capítulo 3 de Génesis se nos diga que por la descendencia de la mujer seremos también rescatados. Si estás en casa, te quiero pedir que tomen los teléfonos que aparecerán durante el corte, que nos mandes tus llamadas, y a ustedes que están aquí desde Colima, con el favor de su atención, no se vayan. Regresamos inmediatamente a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Now the blind can see. You set this prisoner free. All your wondrous words. Amigos, qué bueno que se quedaron con nosotros aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, transmitiendo el día de hoy en vivo desde Colima capital, aquí a un costado de la parroquia de San Felipe de Jesús, donde el padre Oscar Llamas muy amablemente nos hizo favor de prestarnos el espacio y también de convocar a todas estas personas junto con las misioneras eucarísticas de María Inmaculada. Muchísimas gracias por todas sus atenciones, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, claro que sí. Y gracias también a ustedes que siguen desde sus hogares esta transmisión para toda Latinoamérica. Tengo por aquí unos saludos, vamos a aprovechar, sí se vale también. Dice: saludos a todos los equipos de pastoral de la parroquia de San Francisco de Almoloyan y a su párroco, el padre Paulino. Dice: saludos a todos nuestros hermanos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, especialmente a los de Colima y Jalisco. En Estados Unidos también nos ven mucho, claro que sí, saludos a todos ellos. Dice: saludo a las hermanas misioneras eucarísticas de María Inmaculada de Perú, de Chile, de Estados Unidos y de México. Ellas están en varios estados, especialmente en Colima. Pues sí, en Perú también nos han visto, en Chile también. Entonces, saludos hasta allá también para todos. Y bueno, por lo pronto son los saludos que tenemos. Vamos a continuar con el tema, ¿sí? En el bloque anterior les comentaba yo esto de la Inmaculada Concepción. Hablábamos de los primeros capítulos del Génesis, cómo Dios nos habla de que la descendencia de la mujer, y mediante la descendencia de la mujer se vencerá al mal.
al demonio, cómo después vemos que los padres de la iglesia veían en esta mujer a María, porque veían en este pasaje del Génesis un protoevangelio, un anticipo del evangelio. Hemos visto cómo en el evangelio de Juan específicamente, Jesucristo, nuestro Señor, cuando se quiere dirigir hacia su madre, lo hace con el título mujer, y que una de estas ocasiones fue al pie de la cruz. Y nosotros, por puro sentido común, para esto no necesitamos saber teología ni Biblia, por puro sentido común podemos saber que si alguien está muriendo en sus últimos minutos, trata de aprovechar al máximo las palabras que va a decir, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más nuestro Señor? Imagínense, en la cruz, a punto de derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación, por nuestra redención. ¿Ustedes creen que Él no iba a aprovechar hasta ese último instante para transmitirnos palabras de vida eterna? Como nos dice Juan 6, 67 y 68. Pues claro que sí. Esas palabras de vida eterna le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, discípulo amado, hijo, ahí tienes a tu madre. Aquí Jesucristo lo único que estaba haciendo era darnos a su madre por madre nuestra. Nos estaba dejando una madre espiritual. Es un legado para todos los cristianos. Y es algo que yo te quiero decir a ti hoy, hermano protestante, hermano que eres cristiano pero que no eres católico. María también es tu madre. Aunque tú no la quieras reconocer, María también es tu madre. Y te quiere abrazar como a su hijo. Te quiere acoger en su seno como al pie de la cruz acogió a Juan. Quiere que tú también la reconozcas como lo que es, la madre de tu Señor y madre tuya también. Esa es la invitación que yo hago el día de hoy, a que reconozcas a María como tu madre también, te dejes amar para que te lleve más plenamente a Cristo. De pronto les quiero compartir algo de un super santo, un gran santo, San Alfonso María de Ligorio, que escribió un librito, que aquí tengo precisamente, que se llama Las Glorias de María. San Alfonso María de Ligorio se dedicó a hacer una obra magistral y recopilar en este libro lo que muchísimos santos a lo largo de la historia, pero lo que también él, han llegado a pensar, a sentir, a reflexionar acerca de María, nuestra madre. Y acerca de la Inmaculada Concepción, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Y acerca de este tema del pecado original y de cómo mediante María, la descendencia de María, que es Jesús, y viene a vencer el mal para beneficio de todos nosotros, él hace una reflexión que tiene mucho sentido común, que tiene mucha lógica. Y él nos dice que si Génesis 3:15 habla de que una mujer y su descendencia van a vencer a la serpiente, no resultaría lógico pensar que esa mujer previamente hubiera sufrido una derrota a manos de la serpiente. Porque eso es precisamente lo que pasa con todos nosotros con el pecado original. Somos derrotados desde el mismo instante de nuestro nacimiento por Satanás, porque el diablo mismo, aprovechando esto del pecado original desde Adán y Eva, mancha nuestra alma, la despoja de esa dignidad de hijos de Dios, la despoja de esa santidad con la que toda alma es creada desde un inicio. Y al momento de nuestra concepción, digamos por ahí, en el momento que se une nuestra alma, nuestro cuerpo, en ese preciso instante se mancha. Y es cuando Satanás nos vence, cuando Satanás ya nos toma para él. Es por eso que el bautismo viene a quitarnos la mancha del pecado original. Y sin embargo nos quedan estragos, lo que la iglesia llama la concupiscencia. Nos queda una inclinación al mal, a pesar de ya haber sido borrada esa mancha. Y no necesitamos tampoco ser teólogos para saber esto. Lo podemos experimentar en carne propia, lo hemos experimentado en carne propia. O si ustedes no, yo voy a hablar por mí. Yo sé que yo lo he experimentado. Yo he sentido esta debilidad de mi carne, esta debilidad de mi cuerpo, esta debilidad, esta concupiscencia que de pronto no me deja hacer el bien que yo quiero, sino el mal que no deseo, como decía San Pablo. Entonces yo me doy cuenta que yo fui vencido en un inicio por el demonio, con el pecado original, pero que en el bautismo Jesucristo me rescata. Ahora San Alfonso María de Ligorio nos dice, no tendría lógica que aquella que iba a vencerlo hubiera sido previamente derrotada por él. Es por eso que convenía que desde el primer instante de su concepción Dios así la creara, libre de toda mancha. Y aquí vamos a entrar al siguiente punto, que es el cómo. ¿Cómo le hizo Dios? Porque a mí se me ocurriría muy justamente pensar, y voy a ir a la Biblia de nuevo, se me ocurriría pensar, bueno,
¿Cómo es que Dios logró esto en María? ¿Cómo es que no lo logró en todos nosotros? ¿Cómo es que en nosotros no lo hizo si lo podía haber hecho? ¿Cómo es que en ella sí lo hizo? Y cómo vamos a referirnos de nuevo a la Biblia. Vamos al Evangelio de Lucas ahora. Lucas es el Evangelio que está antes de Juan, después de Marcos, por aquellos que anden un poco perdidos. Vamos al Evangelio de Lucas, en específico al capítulo 1, versículo 47. Y estamos en la parte de la Biblia del Evangelio de Lucas que comúnmente se conoce con el nombre de El Cántico de María. Se los voy a leer textualmente. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Muchos de ustedes conocen este pasaje, estoy seguro. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. Y de pronto es aquí en uno de estos versículos donde nos encontramos una de las objeciones de nuestros hermanos separados, de nuestros hermanos protestantes, que nos dicen, bueno, si María fue concebida sin pecado y nosotros lo que necesitamos es ser salvados, todos nosotros necesitamos ser salvados, pues necesitamos ser salvados precisamente del pecado. Entonces ellos dicen, si ustedes dicen que María no tenía pecado, entonces ella no necesitaba ser salvada, y eso es una herejía, o eso va en contra de Dios, eso va en contra de lo que mismo la Escritura enseña, porque la Escritura nos dice que todos necesitamos la redención de Jesucristo. ¿Sí? Todos nosotros sabemos que todos necesitamos de Jesús, no solamente los cristianos, todos, cristianos, musulmanes, ateos, hinduistas, budistas, todos necesitamos a Jesucristo. Y la única fuente de salvación es Jesucristo. Si alguien se salva, es por Jesucristo. Entonces dicen, ¿cómo es posible, si ustedes dicen que ella no tenía pecado, que aquí María misma en su cántico diga, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador? Ustedes los católicos mienten, porque si ella no tenía pecado, no necesitaba un Salvador. Y aquí es donde viene el cómo le hizo Dios. Y voy a tratar de explicárselos de la manera más sencilla posible. Dios tiene... Bueno, voy a hablar de dos formas que tiene de salvar. La primera de ellas sería la que Él usa con todos nosotros, que es una salvación posterior a nuestra caída, posterior a nuestro pecado. Y todos estaremos de acuerdo en eso. Todos hemos pecado más de alguna vez, inclusive después de nuestro bautismo. Es por eso que el Señor mismo también nos dejó el sacramento de la reconciliación, porque Él sabía de qué estábamos hechos. Ahora, esa es una forma que Dios tiene para salvar. Es una forma que Jesucristo tiene para salvarnos a nosotros. Después de que fuimos manchados por el pecado original, recibimos el bautismo, pero aún así seguimos pecando. Jesús tiene la forma de salvarnos después de que ya fuimos manchados, después de que ya fuimos tomados por el demonio, por así decirlo. Si les pongo un ejemplo, permítanme lo burdo de mis palabras o lo burdo de mi ejemplo, vamos a hablar un poquito a lo mejor de coches, de automóviles. Cuando su automóvil se descompone, ¿ustedes qué hacen? Pues lo llevan a un taller, ¿no? Lo llevan con un mecánico para que lo arregle. Y por lo general, si el mecánico es bueno y es decente, arregle el automóvil, ¿no? Aquí no hay ninguna ciencia. Esto es lo que en términos técnicos se conoce como un mantenimiento correctivo. Yo soy ingeniero industrial, entonces por eso les hablo un poquito de esto. Perdónenme el ejemplo. Un mantenimiento correctivo, es decir, algo se descompone y lo arreglo. Eso no tiene ninguna ciencia, todos lo entendemos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, existe otro tipo de mantenimiento. ¿Y cuál es? Bueno, que antes de que mi automóvil se descomponga o presente alguna falla, yo lo lleve también a un taller, lo lleve a un lugar de servicio y le hagan lo que se conoce en términos técnicos como un mantenimiento preventivo. ¿Sí? Ahora, esto también se aplica, por ejemplo, a la medicina. Yo me fijo que aquí en México, en muchos hospitales, existe un departamento de medicina preventiva. ¿Sí? Porque poco a poco nos hemos ido dando cuenta que es mucho más fácil prevenir que después tener que corregir. Hay un dicho de la sabiduría popular, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. ¿Sí? Esto es en términos humanos, en términos muy sencillos.
un automóvil o inclusive mi propio cuerpo se puede sanar, ya sea corrigiendo algo cuando ya estoy enfermo o previniendo esa enfermedad. Pues de igual manera ha obrado Dios con María. En todos nosotros Dios nos otorga la salvación, nos regresa la salud, que no es otra cosa, la salvación no es otra cosa más que la salud de nuestra alma. Dios nos regresa la salud por corrección. Algo estaba mal en nosotros, había un defecto y lo ha corregido. En María, Dios ha querido otorgarle esa salud, otorgarle esa salvación mediante la prevención. Y el término que utiliza la iglesia para enseñarnos esto es preservación. Dios quiso preservar a María de todo pecado desde el momento mismo de su concepción. Esto no tiene nada de difícil de comprender y ni siquiera atenta contra la lógica ni contra el sentido común, mucho menos contra la escritura. Si Dios nos puede regresar la salud mediante un tratamiento correctivo, pues también puede otorgar la salud mediante la prevención, y es precisamente lo que quiso hacer con María. Prevenir que ella entrara en ningún momento de su existencia en contacto con el pecado. Ahora, ¿qué razones tenemos para afirmar esto de la prevención y la preservación? Pues yo, a ti que estás en casa, quiero invitarte que vayas a Lucas de nuevo, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Lucas 1:28, los que aquí traen Biblia o los que están anotando, Lucas 1:28. Y ahí nos vamos a encontrar con el pasaje que se conoce como la Anunciación. La Anunciación, recordemos, es aquel donde María está y viene el ángel Gabriel y le anuncia que va a ser la madre del Salvador. ¿Sí lo recuerdan? Lucas 1:28 inicia algo así como Jaire que jaritomene, Jokirios metasú, eulogomene su inginexi. Bueno, le estoy hablando en griego, se los voy a decir en español. Le dice, alégrate María. Bueno, no, esperen, me acabo de equivocar. No le dice María. Le dice, alégrate llena de gracia. El María, después nosotros lo hemos incluido cuando rezamos el Ave María, para distinguir a quién se está dirigiendo. Pero la Biblia, la Escritura, Lucas 1:28 solamente dice, alégrate llena de gracia. Pero ese alégrate es más que un simple y llano, ay, ponte feliz. No, es un regocíjate, llénate de gozo, alégrate. En griego dice jaire. Alégrate María. Pero no le dice María, lo vuelvo a repetir, le dice llena de gracia. El llena de gracia en castellano, en español son 3 palabras. Y aquí de pronto la traducción nos juega un poquito de broma, un poquito de un truquito, porque en español es llena de gracia, son 3 palabras. San Jerónimo, que es el gran santo que nos tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, que era el idioma común en su tiempo. Él tradujo la Biblia al idioma de la gente en el siglo IV. Lo tradujo como gracia plena, 2 palabras, ¿sí? Y los que de aquí recuerden el canto del Ave María, o el Ave María en latín, recordarán que se dice, ¿cómo dice? Ave María, gracia plena. Ahora, 2 palabras, en español son 3, llena de gracia. Sin embargo, en el original del Evangelio de Lucas está escrito en griego, como muchos de los textos del Nuevo Testamento. El original griego no usa ni 3 palabras ni 2, sino únicamente una palabra. Y esa palabra es quejaritomene. ¿Sí? No se me pierdan, se las voy a explicar, está bien fácil. La palabra es quejaritomene, una sola palabra. Y el ángel no le dice, alégrate María llena de gracia. No, omite su nombre. Le dice, alégrate quejaritomene. Regocíjate quejaritomene. Está utilizando esta palabrita como un título personal. Está utilizando esta palabrita para referirse a María en todo su ser. No solamente como un nombre, no solamente como un adjetivo calificativo, sino como algo que la involucra a toda ella. Quejaritomene. ¿Y qué significa? Quejaritomene es una palabra compuesta, un prefijo, la palabra, un sufijo. Y para hacérselos en palabras sencillas y llanas, aquellos que ustedes que quieran investigar el griego, adelante. Quejaritomene significa gracia que ha estado presente desde antes que yo mencione este saludo, que está presente en el momento que yo menciono este saludo y que estará presente posterior a este saludo. Eso es lo que está queriendo indicar el ángel en este saludo a María. Para aquellos de ustedes que nos estén viendo en casa y que quieran ser más específicos, el término quejaritomene es una voz pasiva del griego, es un participio pasivo perfecto, si quieren ser más específicos, que indica
que María, al momento de recibir este saludo, ya estaba llena de esa gracia santificante, que al momento de recibirlo continuaba siendo llena de esa gracia y que posterior a ese saludo iba a mantener esa gracia durante todo el resto de su existencia. Y como dato curioso, esta es la única parte en toda la Biblia, en todos los 73 libros, donde el Espíritu Santo, hablando por boca humana, se ha referido a un ser humano con este término. ¿Sí? Pero más de esto, lo vamos a ver regresando a este corte, vamos a hacer otro corte. Vamos a regresar aquí a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Te recuerdo nuestro email, apologética@mariavision.com. Los teléfonos aparecerán en tu pantalla durante el corte. Llámanos completamente en vivo desde Colima, capital. Regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die. Now the blind can see. Amigos, qué bueno que se quedaron con nosotros. Regresamos a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. En esta ocasión transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el costado de la parroquia de San Felipe de Jesús en Colima, México. Aquí que nos han abierto las puertas, nos han abierto los brazos, nos sentimos como en casa realmente. Muchísimas gracias a todas las personas de Colima que han tenido que ver en esto, en este viaje que María Visión ha venido el día de hoy. Que por cierto, María Visión, ustedes nos habrán escuchado que están en casa y los que están aquí también, que de vez en cuando decimos María Visión, el canal de la Inmaculada Concepción. Así decimos, María Visión, el canal de la Inmaculada Concepción. Y hemos dicho que la Inmaculada Concepción no es un concepto, no es solamente una definición, sino que es una persona. Entonces, María Visión, ¿qué es? Es el canal de esa persona, el canal de María, ¿sí? La visión de María. Tenemos unas llamadas que nos han llegado directamente de muchas partes del país, de Tecomán, aquí en Colima. Saludos a Rafa, Yuya Valdés. Ah, pues sí, es mi prima, cómo no. Y mi tía, no es mi prima, mi tía. Muchísimos saludos. María Patricia Sara de Río Dulce, felicita el programa, gracias. Aurora Espinosa de Guadalajara, felicita, manda saludos y pide oración por Juan Pablo de la Torre y la familia Correa. Claro que sí, Aurora, lo tendremos en cuenta. Pavlov, un hermano peruano, pero que vive en Guadalajara. Nos habló, él siempre con sus preguntas tan interesantes, nos dice, vean qué pregunta tan interesante nos ha enviado. Si Jesús en su condición de hombre nació como tal, nació de una mujer, que es María, ¿sí? Y la pregunta es, si ella padeció los dolores de parto de toda mujer. Si la respuesta es que sí, esto es producto de la sentencia de Dios a Eva, que le dijo que pariría a los hijos con dolor. Aquí Pablo está haciendo referencia de nuevo a Génesis en el capítulo 3, donde empieza a haber condenas, ¿no?, contra la serpiente. Recordamos que Dios le dice, tú serpiente, por lo que has hecho, te arrastrarás por toda la eternidad, y tu mujer tendrás a tus hijos con dolores de parto. La pregunta es, ¿María tuvo dolores de parto? Porque si los tuvo, esto es producto de la sentencia y nosotros podríamos hacer la conclusión de que sería producto del pecado original. Bueno, me voy a aventurar con la respuesta. La respuesta es no. María no tuvo dolores de parto. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, ustedes, los que sean teólogos en casa, bueno, podrán dar una explicación más elaborada para todo esto, pero simplemente yo les voy a decir esto. Si lo que María, o más bien dicho, si a quien María tenía en su seno era verdaderamente Dios, como todos nosotros sabemos que lo era, y esto lo va a decir cualquier cristiano, aunque no sea católico, lo que María, a quien María llevaba en su seno, era verdaderamente hombre y era verdaderamente Dios también. Ahora, si es Dios a quien tenía en su seno, pues Dios es todopoderoso, ¿o no? Inclusive en los evangelios tenemos pasajes donde nos habla de Jesús después de la resurrección, entrando en lugares, entrando en habitaciones, atravesando las paredes. ¿Recuerdan? Ahora, yo me voy a aventurar. No voy a entrar en detalles. Pero, ¿qué tal si Dios, Jesús, en el vientre de María, hubiese querido nacer sin necesidad de pasar por donde todo niño donde todo niño pasa al nacer? Siendo Dios, ¿qué tal si Él simplemente hubiese querido hacerlo de otra forma? Nada obsta para esto, y los padres de la iglesia nos hablaron también de eso. Ese es el sentido que le podríamos dar a esta respuesta. Otra pregunta muy interesante dice, bueno,
y el par de cromosomas de la mujer es XX y el de los hombres es XY. Se está metiendo ya en cuestiones muy complicadas científicas, ¿eh? Entonces, Jesús, ¿de dónde tomó su cromosoma Y si de María no fue? Bueno, pues Pavlov, tendrías que ir con alguien que sea experto en genética o en biología molecular o en estas cosas. Yo solamente te puedo decir que toda su humanidad, su carne, la ha tomado de María, pero que el Espíritu Santo también estaba ahí involucrado, y para Dios, Espíritu Santo, pues nada es imposible. Vamos a continuar con el tema, porque estamos ya un poquito... Los veo que algunos que estaban durmiendo ya están despertando, los que estaban despiertos ya se están durmiendo, muchos ya tienen sueño. Entonces vamos a seguir con esto de la Inmaculada Concepción. ¿Quién es la Inmaculada Concepción? En el bloque anterior yo les hablaba de Lucas 1:28, del quejaritomene, esa palabra en griego que significa que María estuvo llena de gracia antes, durante y después de este saludo. Que esto la iglesia lo ha ido entendiendo como que fue desde el mismo instante de su concepción, porque como nos decía San Alfonso María de Ligorio, convenía que aquella que iba a vencer a la serpiente nunca hubiese sido derrotada por él. Ahora, esto es el cómo. Dios preservó a María, fue por prevención que la ha salvado, ese fue el cómo. Ahora viene una pregunta lógica que yo quisiera que muchos de ustedes estuvieran haciendo en su mente, y esa pregunta es el ¿para qué? Ya sabemos cómo, ahora es ¿y para qué? ¿Para qué la preservó? ¿Para qué la preservó de esa mancha de pecado original? Pues vamos de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 490. Lo tengo un poco extraviado. Aquí está. El párrafo 490 nos dice: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Lo voy a repetir. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Aquí menciona un aspecto clave: misión. María recibió dones a la medida de su misión, de la misión que María tenía. Este es el para qué. ¿Para qué Dios la preservó? Pues porque María tenía una misión. Y ahora permítanme que yo les haga un poquito de sentido común aquí de nuevo. Hay que recordar, para conocer nuestra fe y para explicarla, hay que usar el sentido común también. Por ejemplo, entre aquí, yo veo que muchos de ustedes son padres o madres de familia. Y ninguno me podrá negar que ha recibido muchísimas gracias de Dios para esa misión, que es la de educar a sus hijos. Ahora, que muchos de ustedes sientan que de pronto las gracias no les alcanzan para llevar a sus hijos, bueno, eso ya es otra cuestión. Pero que han recibido gracias, las han recibido. Ahora, por ejemplo, hermanas, ustedes que han sido llamadas por Dios a la vocación religiosa, a entregar su vida, a consagrar su vida, a no casarse, a no ser una familia terrena, sino entregarse a la familia de Dios. No me van a negar que también han recibido las gracias suficientes y necesarias de acuerdo a la misión para la cual fueron llamadas. ¿O no? ¿O me lo van a negar? O los sacerdotes, el padre no me dejará mentir. El padre que ha sido llamado al sacerdocio, que ha sido llamado al celibato, que ha sido llamado a vivir la castidad por amor a Cristo y a su iglesia, ha recibido los dones, las gracias necesarias para esa misión. ¿O no, padre? Claro que sí. Y así cada uno de nosotros. El médico ha recibido las gracias de Dios para ejercer la medicina. El ingeniero para ejercer su profesión en la ingeniería. El que barre para hacer eso con amor. La que es ama de casa. Todos recibimos gracias y dones de parte de Dios de acuerdo a la medida de nuestra misión. Pues bien, cuando analizamos a María y la misión que a ella le tocaba desempeñar, pues no era una misión pequeña. ¿Sí? No solamente le tocaba ser madre, que todas las que aquí sean madres no me van a dejar mentir. Bueno, estarán de acuerdo que ser madre no es una misión pequeña. Ahora imagínense ser la madre de el verdadero Dios y el verdadero hombre. Imagínense ser la madre del que iba a redimir al mundo entero. Imagínense ser la madre del Todopoderoso. Pues no resulta una misión nada fácil, ¿o sí? Pues no. Y es por esto en donde encontramos el para qué. Dios ha querido preservar a María de la mancha del pecado para su misión, para que la misión que ella iba a desempeñar, la desempeñara todo y con toda la dignidad que esto representaba.
Este es el para qué. Y quisiera que con eso nos quedáramos. Antes de hacer la reflexión final, cuando regresemos en unos instantes, porque el tiempo apremia y el tiempo en televisión se va muchísimo más rápido, regresaremos y daremos esta conclusión del tema del día de hoy. ¿Quién es la Inmaculada Concepción? Que lo hemos visto aquí en la parroquia de San Felipe de Jesús en Colima, para toda Latinoamérica, para todos los hermanos que nos ven también en los Estados Unidos. Esperemos que las razones de tu esperanza estén creciendo. Vamos a regresar en unos instantes. Llámanos, escríbenos, quédate con nosotros en María Visión. From heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son, and I will lift my eyes unto your throne. I will lift my voice to praise you alone. Amigos, qué bueno que quedan aquí con nosotros, que siguen aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, siguen llegando sus llamadas, pues qué bueno que siguen comunicándose. También les recordamos que lo pueden hacer vía email, apologética@mariavision.com. También tenemos llamadas del público que nos acompaña aquí el día de hoy, saludos del público que nos... Sí, claro que sí, un aplauso para el público también. Dice, saludos de Juanita a la familia Hurtado y a la señora Lourdes y a la señora Chachi y a todos sus hermanos, que Dios les dé fortaleza, la fortaleza que necesitan. Dice también, saludos a la familia Osegueda Arreguín, ¿sí?, de Quesería, y a la parroquia de Quesería de parte de la hermana Esther. Pues sí, también. Nos llama Yolanda Vázquez desde Zapopan, felicita y manda saludos. ¿Cuáles son los 4 dogmas de la Virgen? Los 4 dogmas de la Virgen son la virginidad de María, la perpetua virginidad de María, la maternidad divina, es decir, María es Madre de Dios, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción al cielo de María. Esos son, Yolanda. Santiago Gervasio, Santiago, que siempre nos ve, es un amigo, ustedes vieran, siempre está viendo María Visión, siempre ve los programas. Muchísimas gracias por los saludos y gracias por las felicitaciones. Raquel Acosta de El Limón, Jalisco, felicita y pide oración. Claro que sí, Raquel. La familia Montaño Valdés de Colima, saludos y que mucho gusto que estén aquí en Colima. Sí, a nosotros también nos da mucho gusto estar en Colima, claro que sí. ¿Y a quién era por aquí el saludo? Un saludo al movimiento Generación Jesús de Guadalajara de parte del movimiento Generación Jesús de Colima. ¿Sí lo dije bien? Qué bárbaro, qué bárbaro. Pues bien, vamos terminando esto de quién es la Inmaculada Concepción. Hemos visto que María fue preservada en virtud de la misión que María tenía. Pero ustedes me dirán, oye, ¿y cuál es todo el alboroto? Pues total, si algún católico por ahí despistado no sabe qué es esto de la Inmaculada Concepción, pues no pasa nada. O si de pronto por ahí un cristiano que no sea católico, que esté por ahí en una secta o en un grupo protestante y no quiere reconocer esto de María, pues no pasa nada. ¿O sí? Pues yo les digo que sí. Sí pasa y pasa mucho. Y quiero que vayan rapidísimamente a la primera carta de Pablo a los Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo empieza a hablar del símil del cuerpo. Es decir, Pablo nos empieza a decir que el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado eso de que el cuerpo de Cristo es la iglesia, o que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues eso viene de las cartas de Pablo. Y Pablo, en 1 Corintios, capítulo 12, empieza a hablar de esto, ¿no? Y les voy a leer por ahí algunas partes para que vean en lo que está hablando Pablo. Dice, a pesar de que los miembros del cuerpo son muchos, no forman más que uno solo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Después Pablo dice, ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno solo es el cuerpo. Y no puede decir el ojo a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Vean cómo Pablo habla que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y habla que todos y cada uno de nosotros, como parte de esa iglesia, somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Pablo también nos dice que Dios ha querido poner a cada miembro en la parte que se le ha dado su gana, por así decirlo. Es Dios, Él puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, si a nosotros nos quiso poner en el lugar que nos ha puesto, en el lugar de los laicos, por ejemplo, a mí me ha puesto ahora en el lugar de alguien que tiene un micrófono y hace el ridículo ante las cámaras, ante ustedes, y a ustedes los ha querido poner en el lugar de estar sentados ahí, bueno, Dios así lo ha querido.
Dios ha querido también poner a María en el lugar que la ha querido poner. Ahora, ¿qué sucede? Vean lo que dice 1 Corintios 12, versículo 26. Versículo 26. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Entonces, si María, porque nadie puede negar esto, yo no creo que nadie se atreva a negar que María es también parte del cuerpo de Cristo. Cualquier cristiano que no sea católico, que sea protestante o que sea de una secta, reconoce que si él es parte del cuerpo de Cristo, cuánto más la madre del mismo Señor tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. Y vean lo que dice: si una parte del cuerpo sufre, todas sufren. Si una parte del cuerpo es honrada, todas las demás son honradas. Entonces, y esto va para ti, hermano cristiano, que no eres católico, que dices tener a la palabra de Dios como tu única fuente de fe y moral, pues yo te digo, reconoce lo que la palabra de Dios dice y honra a María. No la adores porque no es Dios, venérala, dale honra. Romanos 13:7 nos dice: honor a quien honor merece. María merece el honor, pero no por virtud de sus propios méritos, no por virtud de sus propias acciones. Todo el mérito y todo el honor y toda la devoción y toda la veneración que le damos y que le debemos dar a María viene en virtud de Jesucristo. María sin Jesucristo no sería nada, como yo sin Jesucristo no sería nada, y como todos ustedes sin Jesucristo no sería nada tampoco. Todo lo que le damos a María, todo el amor que le profesamos como el amor se le debe profesar a una madre, es en virtud de su Hijo, en virtud de Cristo nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2:4. Entonces yo te quiero invitar a ti, a que reconozcas esto, que reconozcas que Dios ha querido poner a María en el lugar del cuerpo que a Él le ha parecido mejor, para que sea una madre amorosa que fue entregada a los pies de la cruz, para que nos lleve cada vez más plenamente a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. ¿Y qué es lo único que quiere María? Recordemos las bodas de Caná. Lo único que María quiere de nosotros es que hagamos lo que su Hijo nos dice, que escuchemos su palabra, que seamos verdaderos hijos del Padre, que seamos verdaderos hermanos de Jesús, que escuchemos su palabra y hagamos lo que Él nos pida. Recuerden, María les dice: hagan lo que Él les diga. Esa es la misión que le ha sido encomendada a ella en la historia de la salvación. Le ha sido encomendada la misión de ser no solamente la madre del Salvador, sino la madre de todos los cristianos, la madre de la nueva humanidad. Eva era la madre de la humanidad originalmente, y por Eva todos sufrimos las consecuencias del pecado original. Los padres de la iglesia nos decían que la desobediencia de la Virgen Eva la desató. El nudo de la desobediencia fue desatado por la obediencia de la Virgen María. Eva era la madre de la humanidad que cayó en el pecado, y Dios ha querido que María sea la madre de la nueva humanidad, de la humanidad redimida, como nos dice la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4. Bendito sea Dios que nos ha predestinado para ser santos e inmaculados en su presencia. La misma palabra de Dios nos dice que Dios nos ha predestinado para ser santos e inmaculados. ¿Por qué su madre no habría de ser inmaculada? Con esto concluimos el tema del día de hoy. Yo quiero agradecer a todos allí en casa que nos dieron el favor de su atención, pero sobre todo a todos ustedes aquí también hoy en Colima, que se tomaron la molestia de venir, desvelarse y recibir aquí el frío con nosotros, por amor a nuestro Señor y por amor a nuestra Madre. Antes de irnos, quiero recordar que este sábado 8 de marzo, en punto de las 11 de la mañana, nos vemos en la cumbre, en el Cerro de la Inmaculada, para un programa especial y posteriormente una transmisión de la Santa Eucaristía, el Santo Sacrificio de la Misa, en punto del mediodía, desde ese pequeño cerro mariano, ese pequeño cubilete de María que está aquí en Colima y que muchos de ustedes no lo sabían. Nos vemos ahí. Esto fue Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Yo soy Rafael Piña. Los espero la próxima semana. Muchísimas gracias. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son